Bienvenidos a la sexta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión, para hablar de un tema que está muy presente y más aún ahora con las Navidades a la vuelta de la esquina. Hablamos de cómo afrontar estas fechas y cómo acompañar los momentos difíciles que se intensifican en esta época. Para ayudarnos a reflexionar sobre esto, me acompaña Elena Calleja, psicóloga especialista en ansiedad, autoestima y duelo. Elena, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias a ti por invitarme, me apetece un montón. Bueno, pues muchas gracias a ti por estar y yo creo que tiene mucho sentido hablar de esto en un mes como este, ¿no? Con tantas expectativas puestas sobre diciembre. Y yo creo que en muchos casos se vive con cierta ambivalencia, ¿no? Es como que por una parte la ilusión, las ganas de reencontrarse con familia y amigos y por otro también como el cansancio acumulado, el estrés de un mundo que no se detiene. Es como que muchas veces llegamos agotados poniendo todas nuestras fichas en este mes, como si diciembre tuviera que arreglar lo que no hemos ido sosteniendo a lo largo del año, ¿no? Sí, me encantó eso cuando me lo dijiste, porque nunca lo había pensado así. Me da la sensación de que es un mes que parece que con el que llevamos con muchas expectativas, ¿no? Y es un mes como lo que tú dices, ¿no? Como si diciembre fuese a hacernos resetear y empezar enero con otra actitud, ¿no? Y con otra templanza. Pero claro, ¿qué ocurre cuando diciembre precisamente es un mes que es súper conflictivo a nivel emocional, ¿no? Con eso no contamos. Totalmente. Yo creo que a este mes se le atribuye como una cierta dualidad, porque durante meses es lo que dices, esperamos que lleguen las vacaciones pues para relajarnos, para desconectar, para recuperar energía, ¿no? Pero al mismo tiempo estas fechas nos enfrentan a una lista interminable de tareas. Es como los preparativos, la decoración, los regalos, la planificación de los menús, la vida social a tope, ¿no? Es como vivir en una dualidad entre la expectativa de descanso y la exigencia de cumplir con todo lo que rodea la Navidad. Eso es. Y además es curioso, ¿no? Porque a todos nos pasa, o a casi todos nos pasa, que cuando llegan las Navidades tenemos que estar en nuestra mejor versión, porque claro, tenemos que estar con la familia, o nos reencontramos con amigos, o miles de cosas, ¿no? Entonces, parece que cuando llegamos a las Navidades y no estamos bien, es peor, si es diciembre. Durante el año no podemos permitir a lo mejor estar un poquito mal, pero si es diciembre, algo pasa, ¿no? Y entonces hay personas que llegan a diciembre con mucha carga emocional, pero ya no solo por el mes en sí, sino por las expectativas que tienen que cumplir y por lo poco que se permiten estar como están realmente, ¿no? Y eso yo creo que está también muy atribuido a todo el tema social y a cómo, o sea, qué poquito hablamos, ¿no? De las emociones todavía o qué poquito nos sinceramos de cómo estamos realmente. Totalmente. Yo creo que en esta misma línea, diciembre a menudo se percibe como un mes para recuperar el tiempo perdido, ¿no? O sea, si durante el año no hemos podido estar presentes con familia o amigos, pues por trabajo, viajes u otras obligaciones, tendemos a poner muchas expectativas en estas semanas, ¿no? Como si fueran el momento de compensar lo que no hicimos antes. Pero claro, Eso muchas es. veces la realidad es que no se ajusta a las expectativas, pues porque a diferencia de lo que puedes pensar, pues a lo mejor salen a relucir ciertas diferencias o desavenencias, ¿no? Por el hecho de compartir más tiempo juntos, que antes no se notaba tanto en la distancia. Entonces, claro, qué importante también como ser realistas con lo que esperamos dar, recibir o lo que se supone que tiene que ocurrir en estas fechas, ¿no? Sí, yo creo que va todo un poco por ahí, el entender un poquito que diciembre no tiene por qué ser el mejor mes del año y que luego también contamos con las heridas que arrastremos. Luego también, claro, yo lo hablaba en el libro, ¿no? Si tú has tenido una infancia maravillosa donde diciembre y la Navidad era lo mejor de tu vida y luego llegas a la adultez y vas teniendo heridas o van pasando cosas, hay un conflicto. Hay un conflicto muy grande porque tú ya tienes una asociación hecha y te sientes culpable por no disfrutar de las Navidades. Pero claro, la realidad es que diciembre es un mes igual, o sea, quitando que nace Dios, que es la Navidad y el significado, ¿no? Pero es un mes igual que el resto y tienes el mismo derecho a estar mal, tanto en diciembre como en enero, como en mayo o como en noviembre. Pero claro, es lo que tú dices, como esta fecha está súper rodeada por toda la parte social y por toda la parte de la propia Navidad, pues parece que es como más difícil ser auténticos.
recojo lo que dices porque yo creo que hay un tema a poner sobre la mesa, ¿no? Y es que tenemos que empezar a normalizar que no todos vivimos la Navidad de la misma manera. O sea, puede ser que a unos les encante y a otros, pues por su historia, por el momento personal en el que están o por sus circunstancias, pues no. Y creo que es algo que también hay que empezar a normalizar, ¿no? Sí, sí, porque todos venimos con una mochila y es una época sensible. Es parecida al verano. Al final el verano también despierta muchísimas heridas y si no estamos bien lo podemos pasar fatal. Pero las Navidades en concreto, que son una fecha de amor, de felicidad, de reuniones familiares, de encontrarse, eh, si a ti te pasan ciertas cosas que luego las podemos hablar, pues al final tú llegas a las Navidades y lo único que quieres es no estar o huir. Y luego llévate tú la culpabilidad por ver a todo el mundo feliz, ¿no? Y tú no estar cumpliendo con esa felicidad, no estar como colaborando, ¿no? A que las Navidades sean felices. Y eso al final, año tras año, si no se trabaja o si nadie te ayuda un poquito a llevarlo, pues lo vas arrastrando y al final se convierte en una herida, por lo que yo veo en sesión, también bastante dura. Sí, yo creo que también es la presión, ¿no? La presión que mucha gente siente de tener que sentirse alegre en estas fechas. Y claro, hay comentarios que vienen de fuera que son bien intencionados, que son inofensivos, ¿no? Del tipo, pero venga, anímate, ¿no? Si son Navidades, si es una época preciosa, ¿cómo no te va a gustar? Entonces, claro, esto puede hacer que uno se sienta culpable o como un bicho raro si no sientes como esa alegría colectiva, de alguna Eso manera. es. Eso es lo que te decía, ¿no? Como que no colaboras. Claro. Que parece que tienes tú un problema, que realmente puedes tener un problema, puedes tener una herida, pero desde fuera tú lo ves como si tú tuvieses un problema a nivel personal, o sea, de personalidad, como un poco el Grinch, ¿no? O sea, como no te pueden gustar las Navidades. De hecho, es muy curioso porque cuando alguien dice que no le gustan las Navidades, la primera reacción que te sale es como, no puede ser, o sea, estás cucú, ¿cómo puede ser? Pero si la Navidad es lo mejor del año, ¿no? Claro, eso se lo dices a una persona que simplemente no le gustan las Navidades y ok, no va a pasar nada seguramente, más que alucine. Pero si se lo dices a una persona que luego llega a su casa y le falta un familiar o no puede gestionar las comidas y le abruma muchísimo porque tiene un trastorno en la conducta alimentaria y le horroriza pensar en esas comilonas, o si hay un divorcio de por medio y tus hijos están de por medio. Es decir, es que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos a una persona. Si de normal las Navidades son alegres y alguien te está diciendo que no le gustan, en vez de impresionarte o en vez de obligarle a que le gusten, pregúntale y en la medida de lo posible ayúdale. O si no, valídale. ¿No te gustan las Navidades? Fenomenal. No pasa nada. Totalmente. Es que yo creo que no somos conscientes de que hay gente que tiene historias muy duras detrás, ¿no? O sea, personas que a lo mejor en estas fechas pues tienen que reencontrarse con alguien que les hizo daño o incluso un familiar que abusó de ellas, ¿no? O que Buah. conviven con dinámicas disfuncionales que les generan un profundo malestar. También personas, como comentabas, ¿no? Con trastornos de la conducta alimentaria. O sea, al final yo creo que son realidades muy complejas en las que si no hemos estado pues es difícil llegar a imaginar cómo se sostiene, ¿no? Sí, al final, claro, para algunas personas es más fácil, para los que trabajamos también en esto, pues es más sencillo porque pues tenemos esa dinámica y esa forma de empatizar, pero yo entiendo perfectamente que alguien que no lo ha vivido o alguien que le cuesta más empatizar, pues bueno, pues esa parte de verlo es mucho más difícil, pero precisamente por eso hacemos estas cosas o por eso yo escribo el libro, ¿no? Porque hay que aprender a empatizar a nivel social y a preguntar más el qué necesitas, ¿no? O el validar, que son cosas que muchas veces hasta que tú no pasas por eso, no te das cuenta de la importancia que tiene. Pero que es normal, ¿eh? No, tampoco hay que ofenderse y hay que intentar también, bueno, entender que no todo el mundo tiene esa capacidad para ver, pues, ese trasfondo, ¿no? Totalmente. Y luego está otra realidad, igual de presente, que no siempre se nombra, y es la de quienes viven la Navidad un poco con cierta tristeza o indiferencia, porque no se identifican con la forma en que socialmente se viven estas fechas, ¿no? O sea, es como esa imagen tan extendida de familias numerosas, reunidas, vestidos para la ocasión, juntos para cenar, compartiendo un brindis, risas, alegrías, ¿no? O incluso los cotillones con amigos, las salidas, las fiestas. Claro,
claro, cuando tu vida no se parece a eso, pues porque tu familia a lo mejor es pequeña o distante o hay tensiones entre ellos, ¿no? Porque no tienes esos vínculos, incluso no tienes esas aficiones de salir de fiesta, pues claro, es normal como esa sensación de no encajar, ¿no? Como si estuvieras Sí, viviendo la Navidad a medias y esa sensación sí, de ¿por qué los demás sí y yo no? o de compararte, ¿no? Lo que decías, del por qué ellos sí, yo no. O sea, por qué lo de ellos está bien y por qué lo mío no. Por eso es tan importante desde pequeñitos los padres, si por ejemplo, o sea, voy a ponerlo como dos ejemplos, ¿no? Si tú en tu familia eres padre o madre y tú tienes menos hijos y no es la familia numerosa que tanto se ve en los anuncios y que es lo estándar parece ser, pues al final también ayudar a tu hijo a que eso lo transite, ¿no? Desde, oye, nuestra familia tal y como es perfecta. O sea, somos los que somos y estamos fenomenal. Y ya está, ¿sabes? Como una mezcla entre normalizarlo, pero hablarlo sin ningún problema, ¿no? Y luego al revés. ¿Qué pasa cuando son familias muy grandes que cada vez hay menos? Por separaciones, por enfados, por fallecimientos. O sea, al final podemos caer un poco en esa trampa de que la Navidad deje de perder sentido, el sentido real que tiene, porque nos centramos en cosas superficiales. Y ese es el problema, cuando dejamos toda nuestra felicidad en manos de estándares o en manos de cosas del pasado. Y ahí es cuando empezamos a entrar en ese bucle, pues a veces autodestructivo o a veces incluso de depresión o de ansiedad o de una tristeza muy profunda, porque llegan unas fechas específicas que ya no son como eran antes. Y entonces nos vamos al pasado, vivimos ahí y no somos capaces de mirar hacia adelante. Y los Yo, amigos. ¿Qué ocurre con los amigos? O sea, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen pandilla de amigos? Porque tienen amigos sueltos, o porque sus amigos están fuera de su ciudad, o porque no tienen buena suerte en las amistades. ¿Y qué pasa el 31? ¿Que tú te quedas con tus padres o te quedas con quien sea, pero tú no tienes cotillón o no tienes con quién irte? Eso es tristísimo para una persona que no sabe gestionarlo bien. Y para quien sepa gestionarlo bien también, porque tenemos asociado que las navidades se completan cuando tú sales de fiesta con tus amigos. No sé, me parece durísimo. Es que creo que son unas fechas de verdad jo, que tienen mucho ahí detrás y que a nadie nos pasan indiferentes. No, totalmente. Yo creo que son como unos pensamientos como muy rígidos que tenemos asociados, ¿no? A esas fechas. Y luego también se suma como la cantidad de autoimposiciones o deberías o tengo que, ¿no? Pues debería ilusionarme con la Navidad. Tengo que pasar estas fechas en familia. Tengo que comprar regalos para todos y acertar. Debo seguir la tradición. Entonces, claro, estos pensamientos de cómo tienen que ser las fechas al final generan presión y frustración si tú lo que dices no tienes eso, ¿no? Y Claro. porque en lugar de decidir vivirlas como realmente queremos vivirlas, muchas veces sentimos que debemos ajustarnos a lo que toca, a lo que siempre se ha hecho, a lo que los demás esperan de nosotros. Porque claro, ¿cómo le dices tú a tu madre que no quieres ir este año a cenar a Navidad y que prefieres irte de viaje a Tailandia? O sea, es como esa sensación de que, ¿Vale? Estás fallando. claro, Le estás fallando a la Navidad y le estás fallando a tu familia. Y entonces, claro, es duro. Luego tenemos personas que al final dejan de hacer lo que quieren en Navidad para seguir esos estándares y luego se frustran y luego vienen conflictos. ¿Sabes? También es verdad que creo que hay que fomentar un poquito también, o sea, a la vez que te digo una cosa, también te digo otra, siempre como en puntos intermedios que es lo sano, ¿no? Pero en el caso de que tú tengas la suerte de tener una familia que se quiere, que está bien, que dentro de los problemas que tienen todas las familias, ¿eh? Pero si tienes esa suerte, las Navidades también es muy buen momento para juntarte con ella, para estar con la familia, para intentar limar las perezas, dentro oye, que siempre hay cositas que trabajar, ¿no? Pero tan importante es bajar las expectativas de la fecha y también darle un propio significado personal. Las Navidades tienen el significado que son a nivel de la espiritualidad, ¿no? Y de la religión, pero por otro lado, también entender que hay gente que no tiene esa espiritualidad, que no tiene esa religión y que también puede vivir esas fechas con la familia o también puede darle un significado muy bonito. Pero si tienes esa suerte, también es importante aprender a priorizar, ¿no? A la familia, ponerla en el sitio bueno, pues que también se merece y también dedicar el tiempo necesario a limar esas asperezas dentro, vuelvo a repetir, de lo que se pueda y dentro de cada caso. Y bueno, e intentar que esas fechas también sean algo dentro de todo bonito. O sea, que por lo menos que en nuestras manos no quede, ¿no? Que sea algo bonito. Y luego también creo que es muy importante entender que cada año será súper diferente. Que no, que podemos hacer lo mismo con diferentes resultados, porque no solo estás tú, en Navidad es que influyen tantas cosas alrededor que a veces tú tienes todas las herramientas y tienes todas las ganas del mundo de que sean unas grandes navidades, pero que si pasan otras cosas, hay que aprender a salir de ahí. O a no total. estar cuando no hay que estar porque pasan cosas muy graves. Y hay que decir que no.
Totalmente, claro. Es que te pueden encantar las Navidades, pero que justo este año pues estés atravesando una enfermedad, una ruptura, un duelo, con lo cual, pues, oye, no está la situación, ¿no? Como tú dices, para celebrar, o al revés, o pueden ser también el caso de personas que de manera natural, cada Navidad que se presenta, pues como decíamos, por su historia o tal, le evoca ciertos recuerdos y ya se le hace especialmente cuesta arriba, ¿no? Yo creo que Eso también, es. en cuanto a lo que hablábamos antes, es como que nos cuesta encontrar un equilibrio entre no traicionar nuestros valores y la manera en que queremos vivir esas fechas y de alguna manera tampoco como estar en guerra con el resto, ¿no? Me refiero. Hay una parte de ti que dice, bueno, me podría adaptar de alguna forma, ¿no? Porque sé que para mis padres o para mi familia es importante que esté, pero a la vez yo no. Entonces es como, ¿dónde encuentro ese equilibrio entre sin traicionarme a mí, tampoco traiciono lo que los demás esperan de estas fechas, ¿no? Es difícil y además aquí entra en juego una cosa que es la empatía. La empatía también, o sea, el autocuidado por uno mismo y la empatía por los demás. Y eso es muy frágil, porque yo siempre intento como empatizar mucho, ¿no? E intentar hacer el bien, ¿no? Y eso es muy importante de cara a lo que los demás necesitan y y si yo voy a hacerles felices. Pero claro, también está en medio mi salud, mi felicidad, mi forma de ver la vida, es decir, que hay que intentar llevar ese equilibrio. Creo que también estamos viviendo un poquito una etapa larga en la vida en la que se está fomentando un pelín el egoísmo. El egoísmo no de cara a pasar de nosotros mismos y, ala, venga, yo vivo por los demás y yo me descuido. No, pero es verdad que a veces hablar tanto de autocuidado, hablar tanto de amor propio, hablar tanto de lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos hacer, pues al final a veces nos aleja mucho de las personas, porque al final el cuerpo y la cabeza a veces sienten que los demás son el enemigo. Y creo que tan importante es cuidar de nosotros como cuidar de los demás. Y las Navidades, precisamente, es una época muy frágil para eso. Por eso a veces hay personas que se disgustan o que no quieren que lleguen, porque claro, dices, jolín, es que llega diciembre y yo tengo un conflicto interno entre lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que debo hacer, lo que está mejor. Y al final tú llegas a las Navidades y la pena es que tú pierdes la esencia de las Navidades porque no sabes ni por dónde estás. Y eso también hay que gestionarlo. Y hay que aprender a vivir, creo que hay que aprender a vivir sabiendo que no vas a agradar a todo el mundo y trabajar la decepción. Y también tenemos que aprender a vivir sabiendo que no siempre podemos hacer lo que nosotros queremos y trabajar la frustración. Totalmente. Yo No es sé que cómo lo creo, ves. vivimos en un mundo muy polarizado y creo que nos hemos ido de un extremo al otro. O sea, de no poner límites, ahora ponerlos todos de golpe y a la vez es entendible porque creo que cuando uno no ha actuado en este comportamiento a lo largo de su vida y de repente adquiere un aprendizaje, pues hasta que se regula pasa un tiempo. Entonces, Eso claro, en es. ese tiempo cortas muchas cabezas, ¿no? Y es como, Sí, vale, es un poco killer, ¿eh? Al principio, cuando aprendes a poner límites, que se lo pones hasta las plantas. Entonces, hasta que eso baja, eh, bueno, sí. cuesta. Pero es normal, ¿eh? De hecho, bueno, es normal y también hay que aprender a que poner límites implica tener como, o sea, no ponerlos siempre. O sea, que yo sepa poner límites no significa que tenga que ponerlos siempre. También tengo que aprender a trabajar la frustración. Pero claro, es un camino. Totalmente. Y yo creo que también a todo esto se le suma otra incomodidad, ¿no? Muy característica de estas fechas, y es que a veces las conversaciones y las dinámicas que se generan a lo largo de la mesa, Ay, sí, pues porque muchas veces, lejos de crear un espacio tranquilo, se acaban discusiones, ¿no? Sobre todo con debates políticos o incluso cualquier decisión personal que muchas veces se pone en tela de juicio, ¿no? O sea, se me viene a la cabeza como muchas preguntas respecto a la maternidad. Bueno, ¿y vosotros para cuándo? ¿Y cuándo la boda? Que genera como también mucha presión. E incluso si sigues una dieta distinta o has decidido cambiar tus hábitos, enseguida surgen los comentarios de, venga, pero si por un día no pasa nada, disfruta, que es Navidad. Entonces, tal claro, cual. Sí, quizá sí. para ti no es un capricho, es un compromiso, es una elección. Entonces, ahí está, ¿no? Sí, de hecho de esto suena mucho porque al final hay gente que dice es que yo no quiero llegar a la cena de Navidad porque mi tía me va a preguntar que por qué sigo soltero o soltera o me va a meter caña con la maternidad y lo mismo no sabe que es que no puedo tener hijos y es que no me apetece explicarlo delante de toda la familia. Claro, también hay que entender que según quien te lo diga, o sea, al final
hay personas como los abuelos o tíos mayores que están muy lejos de la conciencia de todos estos temas. O sea, para ellos es súper normal hablar de estos temas. Entonces ahí hay que trabajar un poco esa paciencia, saber distanciarnos emocionalmente de esos comentarios y entender que estamos delante de una persona que no tiene mucha idea del tema de la psicología y que no la hace a malas. Pero luego hay personas que sabiendo esto, pues su forma de ser es un poco pues decir estas cosas. Y ahí está muy bien poner límites. Claro, ¿qué pasa? ¿Que si yo pongo límites en la mesa va a haber mal rollo? Pues a veces sí, según cómo se lo tome el otro. Pero es que a lo mejor tiene que haber ese mal rollo para que, oye, se entienda que tú tienes derecho a estar bien en la mesa y yo también. Y santa paz. Y claro, muchas veces, o la mayoría, y yo me pongo en mi lugar y creo que también a veces pecaría de ello, ¿no? Casi que prefiero comerme el comentario que haya mal rollo, porque no me quiero sentir yo culpable de que la mesa se ponga triste o haya enfados porque yo no gestiono un comentario. Bueno, pues habrá veces que podrás gestionarlo y otras que no. Y eso no te hace ni más ni menos capaz, o sea, ni menos ni más capaz, ni más ni menos válido. Simplemente hay veces que tienes más fuerza para poner límites y veces que no. Y bueno, y como en la vida, en general. Pero sí que hay que tener cuidado con esos comentarios. En general, a nadie. Hay que decirle nada respecto a su peso o su cuerpo, respecto a si come más o come menos, sobre si tiene hijos o no, si se casa o no. O sea, cada persona es un mundo, hay que tener muchísimo respeto. No sabes por lo que está pasando cada persona que tienes delante, lo que sí te aseguro es que por algo está pasando, porque nadie está libre de batallas internas. Entonces, ante la duda, piquito cerrado y ya está. Y generar ese ambiente de confianza para que la persona, si quiere, pueda hablar de ese tema. Yo creo que si yo tengo, por ejemplo, una batalla interna con la maternidad, imagínate, no puedo tener hijos, lo estoy pasando mal. Si a mí me preguntan constantemente, yo no te lo voy a contar seguramente porque me voy a abrumar. Pero si hay un ambiente tranquilo, hay un ambiente positivo, hay un ambiente respetuoso, pues a lo mejor a mí me sale. Y fíjate qué bonito que me saliese de forma natural y que me pudiesen ayudar en Navidad. A lo mejor yo ya conectaría las Navidades con, jo, qué bien, ese momento en el que me pude abrir, pude contar lo que me pasaba, lo acogieron fenomenal y encima me ayudaron. Es que cambia mucho la peli. Totalmente. Como ser un poco cautos, ¿no? Con lo que vamos a decir, luego también colocar de quién viene ese comentario, porque lo que tú Eso es. decías, no es lo mismo que venga de mi abuelo que tiene pues otra generación, otros pensamientos y tal, que venga de, Claro. bueno, entonces en ese sentido es importante. Yo lo que creo es que se dan estas fechas como mucha anticipación, porque suele ocurrir que no hace falta estar ya en Navidad para verlo venir. Ya es que igual desde octubre o Ya. noviembre ya estás pensando, madre mía, verás tú la que me va a caer con esto, me van a ir por aquí. Hay gente que lo vive como con mucha ansiedad anticipatoria, ¿no? De, uff, Claro. que ya están. Claro, claro, porque parece que te tienes que preparar, porque claro, a veces se pasa tan mal que o te preparas antes o tú no puedes llegar a las Navidades a ver qué pasa. Claro, es súper normal, Improvisando, ¿no? pero Tienes que llevar como no, un no poco el guión puedes. de... Claro, llevas el guión y también, aparte de llevar el guión, tú cada año vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces terminan las Navidades y a veces dices, esto el año que viene no me va a pasar. Entonces tú ya desde octubre estás ahí, ojo visor, porque muchas veces para pasar unas buenas Navidades tienes que controlar ciertas tendencias o ciertos impulsos y eso hay que trabajarlo anteriormente. No te diría que es malo, porque creo que todos tenemos que saber ver nuestras tendencias y nuestros impulsos y gestionarlos, y más en Navidad, pero también me da pena, porque me encantaría que todo el mundo pudiese llegar a las Navidades y estar tranquilo, claro. Pero bueno, sí que creo que es bueno. Creo que en parte es bueno que nos conozcamos bien, que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar y sepamos preverlo un poco para intentar llegar, bueno, pues medianamente tranquilos e intentar gestionarlo de la mejor manera posible dentro de nuestras capacidades. Totalmente. Y yo creo que luego también, por otro lado, para muchas personas diciembre se convierte en un mes al que rendir cuentas, ¿no? Porque es un mes de evaluar, de hacer balance. Y claro, si sientes que no has conseguido lo que te has propuesto o que no hay nada novedoso que contar en la cena, pues claro, al final es como que tu historia es un poco descafeinada, ¿no? Esa idea intrínseca que tenemos de tanto haces, tanto vales o valgo por los logros que consigo, claro, eso nos mete muy de lleno como ahí en la productividad, ¿no? Y el ir sumando logros. Sí, además me ha encantado lo de descafeinado, porque es un poco verdad. Al final tú de un año a otro, como es el momento en el que todos nos reunimos, todos nos contamos, todos nos hacemos el update de nuestra vida, parece que de unas navidades a otras tú tienes que cada vez contar cosas nuevas, avanzar en la vida, evolucionar, siempre a positivo. Entonces, claro, llegan las navidades y a lo mejor ese año
pues tu año ha sido normal, no hay novedades, no has encontrado pareja, no has tenido hijos, no te has casado, no has cambiado de trabajo, no has cambiado físicamente. Es decir, cuando no hay grandes cambios, parece que esos grandes cambios están mal. Y a mí hay una frase que me chifla que es no news, good news. O sea, fenomenal. ¿Qué tal estás? Genial. No hay que dar tantas explicaciones. ¿Qué tal este año? Muy bien, tranquilito. Ya está. Y eso hay que valorarlo. Pero claro, tienes que ser tú la que lo valore. Tienes que ser tú la que vaya concienciada que tu vida no depende de los cambios que hagas este año ni de las nuevas noticias que traigas en Navidad. Porque si tú vas convencida y tú estás tranquila, es lo que tú vas a proyectar en los demás. Se nota mucho cuando alguien se avergüenza de su propia historia o de su vida. Y la persona que tiene delante muchas veces ante esa vergüenza no sabe gestionarlo y mete la pata. Sí, yo creo que también es porque la vara de medir ha cambiado. O sea, anteriormente los que tenían un trabajo para toda la vida era como, qué guay, sigues en el mismo Eh, trabajo, eres fijo ya para siempre. Y ahora es como, pues en esa cena de amigos, ¿no? Bueno, ¿y tú? ¿Y qué proyectos nuevos tienes? ¿Y sigues en el trabajo de toda la vida? ¿Pero para cuándo vas a cambiar? ¿Y cuándo te planteas un ascenso? Es como que todo tiene que ser a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, a sí. escalar. Entonces, claro, quizá también en algunos puntos es necesario como volver un poco, no digo a A lo lo de de atrás. antes, pero sí, ¿sabes? Como, Bueno, sí, o dejar muy claro cuál es tu proyecto de vida. O sea, si tu proyecto de vida es, por ejemplo, no ascender más en el trabajo porque tú prefieres estar con tu familia y no te apetece estar siempre trabajando, dejarlo muy claro desde el inicio. O sea, lo que a lo mejor para mi amigo sería triunfar en la vida es ser CEO, pues para mí es llegar a las 5 y recoger a mi hijo del colegio. Y eso hay que decirlo con orgullo. Aunque tú estés en una cena donde los cuatro que tienes delante prioricen el trabajo, si tú priorizas la familia, lo dices con orgullo y normalizas y haces que la otra persona se acostumbre a que tu vida es de una manera y está fenomenal. Y así te dejan de dar la lata. Pero creo que hay que decirlo con orgullo y hay que decirlo con tranquilidad, lo que te decía antes, ¿sabes? Porque si no, la persona que tiene delante, pues al final parece que quiere que viva. O sea, me da la sensación de que parece que cuando nos reunimos, lo que yo vivo es lo mejor y quiero que tú lo vivas. Entonces te pregunto, te insisto, te aconsejo, te guío. Oye, a lo mejor la persona que tienes delante no es que no se parece nada a ti en ese aspecto. totalmente. Sobre todo también porque me da la sensación de que en estas cenas o en estas reuniones de Navidad, de repente en un mismo grupo hay gente en distintos niveles del videojuego, ¿no? O sea, o de la vida. Total. A lo mejor, a pesar de tener una edad similar, está el que pues, ya tiene una familia consolidada, casado desde hace tiempo, y hay otro que se acaba de separar y entonces está viviendo su vida pues conexión consigo mismo, redescubriéndose, muchas conquistas de repente amorosas, sexuales, y es como claro, muchas veces se tira por tierra, ¿no? El hecho, y hay gente que tiene miedo a verbalizar, oye, pues mira, yo lo que quiero es asentarme, tener una pareja formal, porque como estamos también en otro momento de, oye, vive, prueba, experimenta, tal, pues parece que eso es lo guay, y que sí, que tiene muchas ventajas, pero bueno, que también, como tú dices, nadie tiene que avergonzarse de verbalizar lo que quiere y ya está, ¿no? Como si estuviera chapado a la antigua, o bueno, pues al final cada uno vive de acuerdo a sus prioridades y a sus valores. También está bien. Eso es. Y tú no has nacido para complacer a nadie. O sea, tú te reúnes con tus amigos y con tu familia porque supuestamente si todo está bien te quieren y tú les quieres. No tienes que impresionar a nadie. Pero a veces pensamos que estamos impresionando a los demás y es que nos estamos impresionando a nosotros mismos porque no tenemos autoestima o porque no estamos contentos con nuestra vida. Y ahí es cuando entran las proyecciones, los conflictos internos y eso agota, como decías tú al inicio, ¿no? De qué cansado es llegar a las navidades según qué situaciones. Claro, ¿cómo no vas a acabar cansado? Si en 15 días o en 3 semanas el mundo emocional y psicológico da 50.000 vueltas, hay miles de cosas que aparecen que no identificas, que no sabes gestionar, que gestionas como puedes, pero que luego te salpican y que luego reaparecen y luego proyectas. Es decir, es que hay veces que las navidades son un cúmulo de tantos conflictos internos, positivos y negativos, que no paran de salir a borbotones, que luego tú llegas a final de las navidades y dices, menos mal, o sea, menos mal que han terminado las navidades. Y a no ser que pase algo grave, o no grave, a no ser que sea algo malo, me da mucha pena que lleguemos a enero cansados por las navidades. Cuando, oye, si de verdad pasa algo grave, jo, qué duro y hay que ayudar a la gente, hay que aprender a gestionarlo y rezar mucho, ¿no? Pero si tenemos la gran suerte de que son unas buenas navidades, que la familia está todo medianamente bien, que tenemos buenos amigos, qué pena que se ensucien por el cansancio de todas estas cosas.
Totalmente. Sí, yo creo que también aquí aparece como otra tensión muy común, ¿no? Y que comentábamos al principio, que tiene que ver con esas expectativas sobre el descanso y la felicidad, ¿no? Que te has empeñado en que a lo mejor aprovecharías estos días pues para desconectar, para recargar pilas y cuando no lo consigues aparece como también esa sensación de frustración, de es que no soy capaz de desconectar ni en Navidades, ¿no? Y aquí la pregunta es un poco en medio de todo este ruido, de este caos, ¿cómo podemos sostenernos y también cómo devolvernos una mirada más amable, con menos juicio, ¿no? Y menos presión sobre nosotros mismos? Yo creo que es muy importante aceptar que hacemos lo que podemos, lo que humanamente podemos con lo que tenemos y que no es tan fácil. No es tan fácil descansar en Navidad, no es tan fácil poner límites en Navidad, no es tan fácil decir que no en Navidad, porque normalmente tú en tu entorno, en tu día a día durante el año, estás tú y con pocas personas a las que gestionar y en Navidad son muchas cosas. Entonces, yo creo que es bueno entrar en las Navidades, o sea, ir a las Navidades con la conciencia tranquila de que vamos a hacer lo que podamos, pero también siendo muy honestos con nosotros mismos, viendo nuestras necesidades y si el descanso, porque venimos de un año duro, es una necesidad, habrá que anteponerlo. Y habrá que decir que no a planes, y habrá que decir que no a personas, y habrá que priorizarse. Pero claro, si tú durante el año eso no lo haces, en Navidades menos. El problema es que las Navidades, como tú decías, las Navidades no arreglan nada si tú durante el año no haces un trabajo previo. Porque las Navidades todo está como multiplicado por 1000. Entonces, si tú no sabes decir que no ni priorizar tu descanso en marzo, tampoco lo vas a hacer en diciembre. Y es ahí el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo vivo las Navidades más tranquila? Pues aprendiendo a vivir durante todo el año con aquello que a ti te da tranquilidad, aprendiendo a manejar los más y los menos, aprendiendo a empatizar y a la vez priorizarte, sin ser egoísta, priorizando el descanso, aprendiendo a decir que no, poniendo límites, saltándote los límites, a veces estando hasta arriba y estando reventado un domingo porque no has sabido decir que no ese fin de semana. Es decir, durante el año aprendes, pero no podemos pretender llegar a las Navidades y no hacer nada durante el año y luego ya las Navidades y pretender que sean pues idealizadas, ¿no? Qué bien, he pasado unas Navidades de descanso absoluto, a tope con la familia, he visto a todos mis amigos, me he portado bien con la comida, a la vez he disfrutado, he rezado y a la vez he hecho un viaje y a la vez he hecho deporte, he madrugado para meditar y a la vez me he conseguido despertar a las 12. Es que no, es que me agobio, es que es imposible. Yo creo que ha estado un poco en la clave, ¿no? De no idealizar. Y en definitiva, y para dar sentido, yo creo que al título del episodio, yo diría que por todo esto que hemos hablado, digamos que diciembre se presenta como un mes desafiante, ¿no? Que nos confronta con nuestras expectativas, con preguntas incómodas, con emociones que a veces preferiríamos no sentir, porque también nos enfrenta a resultados que no siempre nos gustan y todo eso hace que lo hagamos culpable de nuestro malestar, de alguna forma. Pero en realidad diciembre no tiene la culpa, o sea, simplemente refleja la presión, las expectativas, los desafíos, ¿no? Que llevamos dentro y a la vez yo creo que también nos da la oportunidad de hacer una pausa, de mirar lo que llevamos dentro, ¿no? Y de encontrar nuevas maneras, como tú decías, de enfrentarnos el año que viene a lo mismo, ¿no? Y soltar un poco también esa presión por encajar, por cumplir y por hacer las cosas bien. Esta es la idea que me llevo un poco del episodio de hoy y me gustaría que tú, Elena, pues nos dejaras también un mensajito final para todos aquellos que nos han acompañado hasta este punto del episodio, que se puedan sentir identificados y que necesiten escuchar algo que les dé un poquito de calma y de esperanza para estas fechas que tenemos por delante. Claro, lo puedo dividir en dos, como en dos ideas. Claro. La primera sería que te diría, si tienes un poco, lo voy a repetir, pero si tú estás viviendo una etapa en tu vida en la que las Navidades son preciosas porque tienes todo lo que necesitas o estás bien de salud, tu gente está bien y puedes disfrutar de ellas, valóralo mucho, disfrútalo mucho, no pierdas el tiempo con personas que no te hacen bien. No pierdas el tiempo con cosas que no te hacen bien, es decir, eres un afortunado, vívelo con mucho amor y disfrútalo muchísimo y no te sientas culpable por ello. Y para aquellas personas que no lo están pasando bien, les diría que, bueno, que no se preocupen, que al final siempre sale la luz, que en esta vida todos son etapas, todos son rachas, al final eh, todo va encajando, todo se va ordenando, que no están solos, que pueden pedir ayuda, que no tengan miedo en pedir ayuda a familiares, amigos, a otras personas, a quien hagan falta, que lo recen, que estén cerca de Dios, que eso, pues para los que creemos, ¿no? Y tenemos la fe, es lo primero, que no perdamos la vista a lo importante que es que Dios ha nacido y es un regalazo. Y que si ves esa silla vacía, o que si tienes ese problema con la comida, o que si
o que si te da vergüenza tu situación personal, o que si no tienes pareja, o sea, por los motivos por los que estés, no tienes motivos ni para avergonzarte ni para hacerte pequeñito. Hay que quererse, hay que cuidarse. ¿Qué pasas unas buenas navidades? Fenomenal. Que no, no pasa nada. Te levantas igual, continúas trabajando en ti, continúas buscando ayudas, continúas viviendo la vida y que no te martirice la Navidad. Que no, no tienes o sea, no, no tienen por qué ser las Navidades de tu vida y eso no va a determinar tu año. Wow, pues con este mensajito final nos vamos a quedar, pero bueno, antes de cerrar también quiero mencionar que eres autora del libro Es tiempo de esperanza, que creo que viene muy al hilo de lo que hemos hablado hoy. Un libro pensado para acompañar esas épocas del año que pueden pues resultar especialmente sensibles, ¿no? Cuando estamos atravesando pues todo esto que hemos hablado, un duelo, una ruptura, un TCA o simplemente un momento difícil. Así que desde aquí os invito a echarle un vistazo porque estoy segura de que puede ser un apoyo muy valioso y me gustaría que tú nos contaras un poquito pues qué comentas ahí en el libro y por supuesto dónde pueden seguirte, encontrarte y saber más de ti. Bueno, pues mira, este libro yo lo escribí porque bueno, mi padre falleció hace 5 años y claro, para mí las primeras Navidades fueron muy duras, porque esa silla vacía fue tremendo, ¿no? Y entonces hubo como un momento en el que yo dije, ostras, para mí las Navidades, o sea, soy una persona afortunada, tengo muchísimas gracias que darle a Dios, porque para mí desde pequeña las Navidades siempre ha sido un momento muy bonito. Entonces me he topado con la realidad en la que de repente falta una silla para mí imprescindible, muy importante y qué duro es, ¿no? Y entonces también como que caí un poco, ¿no? Y dije, jolín, ¿cuánta gente vive esto desde pequeña? O sea, ¿cuánta gente desde la infancia tiene unas malas navidades? No ha estado con la familia, no ha podido, hay enfermedades, hay muertes. Qué duro, ¿no? Y entonces, un poco fue eso, a raíz de eso, escribí el libro, ¿no? Y he intentado meter un poco lo que yo he ido considerando, hablando con pacientes en mi vida personal y también con algunos sacerdotes, lo que realmente creo que suele pasar más en Navidad. Seguro que me dejo cosas, pero bueno, el libro habla un poquito de, pues, de trastorno de la conducta alimentaria, el duelo, ¿no? Por esa silla vacía. Padres separados, ¿qué hacemos, no? Con los niños. Cómo ayudar a los niños a vivir una Navidad, pues, sana y bonita, a pesar de que nosotros como adultos, pues, tengamos nuestros conflictos, ¿no? De la manera que sea. La soledad, la soltería, no sé, como varios temas, ¿no? El perfeccionismo, las ideas negativas, el pensamiento rumiativo, el pensamiento mágico, es decir, todo aquello que yo voy viendo que aparece mucho en Navidad y cómo no perder el sentido de la Navidad, ¿no? Detrás de todo eso, porque al final, pues se puede, o sea, tenemos que aprender a tener resiliencia y podemos conseguir siempre sacar algo positivo, aunque pequeñito, aunque sea muy pequeñito, no, pero sacar algo siempre positivo de lo que nos ocurra, de esos aprendizajes porque creo que no de todo podemos, o sea, no todo pasa por algo positivo, o sea, no todo tiene un aprendizaje, pero sí que nosotros tenemos la capacidad de, aunque sea con el tiempo, ir reconstruyéndonos e ir sacando aprendizajes, ¿no? Y entonces el libro pues ayuda un poco a sentirte identificado, a no sentirte raro por vivirlo así, a encontrar cierta paz y cierta calma, ¿no? En encontrar pues alguien que te dice que eres normal, que no pasa nada y luego viene con, bueno, con ciertas herramientas también para intentar vivirlo, ¿no? Habrá personas que se identifiquen con un capítulo, gente que con todo, gente que con un trocito. Bueno, pues a que la ayude, bienvenido sea. Oye, pues con esta invitación nos vamos a quedar. Mil gracias, Elena, por Gracias esta a ti charla. Ha y sido un por darle placer tenerte visibilidad a aquí esto. hoy. Y gracias a ti también que estás al otro lado por habernos escuchado un día más. Si este episodio te ha hecho reflexionar o te ha removido de alguna forma, te animo a valorarlo y a compartirlo desde la plataforma desde donde lo estés escuchando. Con cada pequeño gesto haces posible que sigamos creando este espacio. Si te ha gustado este episodio, te invito también a escuchar el 188 del podcast. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. ¿Y tú? ¿Eres profesional del mundo de la psicología, el coaching o la comunicación y estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? En Metamorfoseando te damos micro y altavoz para que puedas compartir tu historia, consejos y experiencias. Consulta condiciones en mi web www.metamorfoseando.com. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos el jueves 18 de diciembre en un nuevo episodio del podcast. Un beso y hasta pronto.